les digo, en lo que se llama la capacidad, ¿ya? Entonces vamos a ir allá en estos espacios también, por favor, vayan a entrar. Ahora sí, el grupo, por favor, comience. Doctora, buenas noches, queridos compañeros. Somos el grupo 2. Nos toca ahora intervenir con esta temática de la capacidad estable. Bueno, tiene dos alcances la capacidad para testar. Uno es la capacidad y otro es la incapacidad. ¿De quiénes van a otorgar el testamento y quiénes van a recibir? De manera de conceptualizar, la capacidad para testar es una facultad que permite disponer libremente de los bienes por testamento. Sabemos muy bien que es de carácter personalísimo. Implica además comprender, querer disponer libremente y expresar su última voluntad de sus bienes. También, conforme a la doctrina que tenemos, debe existir en el momento en que se otorga el testamento, ¿no? Es una forma de disposición patrimonial para después de la muerte. La capacidad para testar es un atributo inseparable de la persona. Constituye además la regla general. No se van a olvidar eso, la regla general. Dando el cumplimiento a ciertas condiciones. Les voy a hablar de los requisitos fundamentales. Tener claro es la salud mental, la capacidad intelectual, en este caso, el uso pleno de la razón, ¿no? Y también tener la edad mínima que nos exige la ley. Entonces, tener la amplitud natural de inteligencia, como ser la voluntad, la madurez, el discernimiento y el uso pleno de las facultades. Le voy a pedir que o pueden centrar un poco más allá la imagen para que sus compañeros vayan tomando apuntes y así no les tape por favor. Bueno, les decía, el testador debe ser cauto, debe ser idóneo, ¿no? En el momento de otorgar el testamento. Aunque después pierda su capacidad. Clases de capacidad. Tenemos dos clases de capacidad. Una, la capacidad natural, la capacidad civil. La capacidad natural deriva de condiciones psicofísicas, como ser la edad, puede ser la madurez, también la salud mental. Mientras que la capacidad civil está determinada por la ley, ¿no? Ambas derivan, ¿no? Ambas tienen que concatenarse para tener un testamento válido, eficaz. Vamos a hablar de la regulación en la legislación boliviana. Siempre vamos a hablar de este artículo 1118, que nos dice que toda persona residente en el territorio nacional puede testar libremente, excepto a aquellas a quienes prohíbe la ley o que no tiene esa facultad de disposición. El artículo 1119 dice en algunas personas están incapacitadas de testar, por ejemplo, los menores que no han cumplido los 16 años y también aquellos interdictos. ¿Quiénes son los interdictos? ¿Quiénes son los incapaces? Vamos a hablar de los ciegos, sordomudos, que no sepan leer o que sepan leer, pero vamos a ampliar
después, ¿no?, con la intervención de mis compañeros. El artículo 1121 nos habla de la regla general. Nos dice que toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es indigna. Algunos aportes doctrinales. Pic Peña, el doctor Pic Peña dice: la voluntad testamentaria es válida, seria, formal, libre de vicios. ¿No? Con relación a José Antonio Segada, nos dice: para él la aptitud legal para disponer bienes son obligaciones transmisibles para después de su muerte. Y por último, al doctor Guillermo Borda, que está citado por el doctor César Cartagena, nos dice: el derecho en la disposición es inseparable de la propiedad, ¿no? Si no fuese él, sería un simple usufructo. Voy a dejar al siguiente compañero. Bueno, sobre la capacidad de testar, uno tiene que tener juicio y discernimiento. Esta capacidad de testar exige esa aptitud. En este cuadro que hemos hecho la comparación, les voy a explicar un poco más sobre la capacidad jurídica, la capacidad de obrar y la capacidad de testar. La capacidad jurídica la tienen todos al nacer o en algunos casos desde la concepción. Es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar es de todas las personas para ejercer por sí mismo y asumir las obligaciones. Y la capacidad de testar es una aptitud especial, está dentro de la capacidad de obrar, es para otorgar testamentos válidos. La edad mínima, bueno, la capacidad jurídica se tiene desde el nacimiento o la concepción. La capacidad de obrar es desde los 18 años, que se cumple la mayoría de edad, y la capacidad para testar, según el artículo 1118, es de toda persona que está en el territorio nacional, que no tenga excepción, que sería los 16 años. En un ámbito, sería como la capacidad jurídica es más universal, es para todo el que existe. La capacidad de obrar son los que pueden ya realizar actos jurídicos sin necesidad de representación, y la capacidad de testar es solo un acto de última voluntad. Entre requisitos adicionales, en la capacidad de obrar se tiene que hacer en la mayoría de edad y no estar incapacitado, o sea, no ser menor de edad o ser interdicto. Y en la capacidad de testar, uno tiene que tener lucidez mental al momento de testar y no estar en causas legales de incapacidad como menores de 16, interdictos, sordomudos o que no puedan escribir. Bueno, yo les voy a explicar sobre el punto 3, que son los sujetos incapaces para testar. Así como hay una regla para la capacidad para testar, también existe la regla para los incapaces. En nuestra legislación se habla el artículo 1119 de nuestra legislación, donde dice que los incapaces para testar están divididos en 4 incisos, que son los menores de edad que no han cumplido los 16 años, los interdictos, que no se hallen en sano juicio por cualquier cosa al hacer el testamento, y por último los sordomudos, los mudos, que no sepan o no puedan escribir. Voy a explicar primero los menores de 16 años. Son las personas que no han cumplido los 16 años, son incapaces para testar porque se asume que carecen de comprender el acto de la vida civil. Es decir, que porque testar significa otorgar del patrimonio. Luego,
los interdictos son personas que han sido declaradas judicialmente incapaces, es decir, los dementes o los enajenados mentales. Los interdictos tienen que estar declarados judicialmente bajo una sentencia de un procedimiento ordinario que implica como el Código de las Familias y el Código Civil. Generalmente el interdicto son personas en la actualidad que son personas mayores de 80 años que tienen la enfermedad de Alzheimer y esto les impide testar y cualquier acto se va a hacer nulo. Luego están las personas que están a juicio al momento de testar. A diferencia de los interdictos, estos incapaces son de manera temporal o transitoria. Son personas que tuvieron algún accidente o hayan tenido consumo de alcohol o drogas, sonambulismo o otras causas, que no están en pleno uso de sus facultades mentales al momento de hacer un testamento. Por último, los sordomudos y mudos que no sepan escribir. Esta incapacidad solo impide otorgar a cierto tipo de testamentos, es decir, los testamentos abiertos, pero sí tienen a posibilidad los testamentos cerrados o holográficos. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación habla solamente de los sordomudos y mudos, pero también pueden testar los tipos de testamentos holográficos y cerrados porque existen los métodos, el método que tienen un lenguaje de señas que así pueden aprender a escribir y a leer. Esa es la condición que deben tener para hacer un testamento. También los sordomudos también podrían testar por un testamento abierto, pero en un futuro. También habla sobre los ciegos. Las personas, no se habla en el código, no se habla exactamente de las personas ciegas, porque estas personas sí tienen el derecho a testar por los dos tipos de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado holográfico, porque existe el método del braille que les enseña a escribir y a leer. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Mi nombre es René Ríos. Vamos con la exposición. Calificación de la incapacidad. Como su nombre lo indica, califica, evalúa y valora y verifica un juez si la persona que hizo el testamento se encontraba en su uso pleno de sus facultades mentales e intelectuales. Eso quiere decir en su sano juicio de lucidez en el momento de redactar el testamento, para así emitir una resolución donde se pone al testador como incapaz o no al testador, que determina la eficacia y la validez del testamento. Esto está amparado en el artículo 1120, que dice, nos señala para calificar la incapacidad de testar, se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento. Esto nos quiere decir que la ley solo se enfoca en el momento que se redacta el testamento y el estado de lucidez del testador. La ley no le importa el estado anterior ni el estado posterior. Si había interdicción judicial emitido por un juez que da una resolución de sentencia declarando al testador incapaz. Por tanto, con tan solo mostrar la resolución del juez, el testamento automáticamente es nulo. Esto, según o amparado en el artículo 1119 del Código Civil,
que excluye expresamente a los menores de edad y a los incapaces por interdicción. Del derecho de testar les quita la facultad para testar, ya que no están en su sano juicio para testar un testamento. Esto debe mencionarse ya que delimita quién no puede hacerlo. Ahora, si no había declaración de incapacidad, pero existía un problema mental transitorio, como el nombre lo dice, transitorio, temporal, corto, de incapacidad del testador, por problemas de confusión momentánea, puede ser de crisis nerviosa, un estado de ebriedad, enfermedad repentina. Aquí el interesado puede impugnar el testamento con pruebas legales y por todo tipo de medios que la ley indica. En un proceso ordinario que acredite que el testador no estaba en condiciones de testar en el momento de redactar el testamento. Para eso el juez acepta las pruebas que son presentadas y luego da una resolución de sentencia declarando al testador como incapaz. Y automáticamente o posteriormente es nulo el testamento, siempre y cuando se demuestre y tenga la resolución del juez. En caso que no tenga la resolución del juez, el testamento sigue siendo vigente y válido. La doctrina de Francesco Messineo nos dice que si un interdicto hizo un testamento durante un intervalo de lucidez, el testamento es válido, siempre y cuando se acredite por dos médicos que certifiquen y avalen el momento de lucidez del testador. A continuación. Vamos a hablar sobre la capacidad para recibir por testamento. La capacidad para recibir por testamento es la actitud legal que tiene una persona o entidad para ser beneficiaria de una herencia o un legado. El artículo 1121 del Código Civil, que es regla general, nos dice que toda persona puede recibir por testamento, a excepción de quienes están desheredadas, sean incapaces o sean indignos a este efecto. Pero también pueden recibir entidades como asociaciones, instituciones, personas colectivas. Requisitos generales para recibir por testamento tenemos a la existencia al momento de la muerte del testador o la apertura de la sucesión. No estar sujeto a prohibiciones legales. Vamos a hablar sobre la capacidad de las personas naturales y capacidad de las personas jurídicas o colectivas. El artículo 1108 del Código Civil aborda la capacidad de personas naturales, que nos dice que debe existir al momento de abrirse la sucesión, estar nacido o concebido. Vamos a explicar sobre personas concebidas. Se presume la concepción a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días de haber muerto el sucesor, el decubus. Y también tenemos a personas aún no concebidas. Las personas aún no concebidas permiten que los hijos que aún no están concebidos todavía de una persona que le sobrevive al morir el testador puede ser instituido como un sucesor. Ahora, para hablar de la capacidad de las personas jurídicas o colectivas, como ya les había mencionado, estas pueden ser entidades públicas, colectivas, asociaciones o fundaciones, pero se requiere que su existencia se haya prohibida por la ley, que su existencia no se halle prohibida por la ley, se encuentre con personalidad jurídica obtenida y con condiciones legales establecidas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la presentación. Mi nombre es Virginia Yuca Romero. Los sujetos incapaces para recibir
por testamento. ¿Qué es un sujeto incapaz? Es un incapaz o que es prohibido legal para suceder la herencia por un testamento. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Son aquellas personas que debido a unas circunstancias o características no pueden recibir la herencia para el testar. Tenemos en el artículo 1123 que nos indica en su parágrafo número 1 que toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, es decir, todo aquello que se va a prescribir por testamento es nula, porque más aún cuando se haya simulado, dice, bajo la forma de un contrato oneroso y se haya hecho bajo el nombre de personas interpuestas. Son estas personas interpuestas, ¿quiénes son? Aunque sean ascendientes o descendientes, o el cónyuge, en otras palabras, la esposa o el esposo, ¿no? O los hermanos de una persona incapaz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también estas personas incapaces sí pueden, de igual forma pueden heredar, pero por otra forma, no por testamento. ¿Cuál es eso? Va a ser a través de la sucesión legal, pero cumpliendo todo lo que es cumpliendo todos los pasos de una sucesión legal. ¿Y cómo va a heredar? A través de lo que es el juez va a dictaminar o va a ser por lo que es, ¿cómo se dice esto? Por beneficio de inventario, pero siempre y cuando que el juez avalúe o que diga que esta persona sí es incapaz, no va a poder heredar por testamento. Por ese medio sí, pero bajo un tutor, que ese tutor va a ser el que se va a hacer cargo de manejar todos los bienes o de manejar todos los bienes que le corresponda para heredar el incapaz. Cabe recalcar que esto es muy diferente a lo que es la sucesión legal y a una sucesión testamentaria que es para heredar de un incapaz. Por otro lado, también se dice que la sucesión testamentaria se hace por ley. ¿Por qué? Para resguardar todo lo que es sus bienes de ese incapaz, de esa persona que no puede, digamos, que no está en su sano juicio de recibir la herencia. ¿Con qué fin? Con el fin de... ¿Y por qué se pone un testador? Se pone para lo que es para la protección de todos sus bienes, porque un incapaz no está en su sano juicio de decidir, de elegir o de disponer todos sus bienes. Por eso se le realiza lo que es ese tema con la sucesión legal. ¿Para qué? Para resguardar todo la parte de lo que va a heredar el incapaz. También por otro nos dice en su parágrafo segundo que todas las personas interpuestas deberán devolver todos los frutos que han percibido de los bienes desde que se han entrado en posesión de ellas, es decir, tienen que devolverlas. Por otro, tenemos también lo que es la clasificación, las clases, los sujetos que son incompatibles o que están prohibidos para recibir por testamento según nuestro artículo 1122, que nos indica que todos los sujetos concebidos o no concebidos con vida al momento del fallecimiento del testador, eso es una de las prohibiciones. El siguiente es todos los sujetos indignos o desheredados por declaración judicial. El tercero, tenemos todas las entidades o instituciones no permitidas por la ley o sin personalidad jurídica. Luego tenemos el cuarto, que son las prohibiciones específicas, ¿no? Para ciertos sujetos que son vinculados al acto de testamento. También tenemos como penúltimo las prohibiciones para profesionales y personas que asistieron al testador en su última voluntad o en su última enfermedad. Por otro, el último, tenemos todas las prohibiciones para los tutores o curadores o los albaceas y sus parientes. Gracias, va a continuar. Doctora, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es la declaración de la incompatibilidad o la incapacidad. La incapacidad para recibir por testamento no opera de pleno derecho. Esta debe ser realizada judicialmente. Los que pueden promover esta acción pueden ser cualquier interesado legítimo y esta debe realizarse dentro los 2 años a partir del momento en el que se encuentra en posesión de los bienes heredados. Esta declaración debe tramitarse judicialmente mediante vía ordinaria. El juez puede dictar la nulidad
del testamento por la incapacidad del heredero que ha recibido los bienes. ¿Quién puede iniciar esta acción de la declaración de la incapacidad? Puede ser cualquier interesado legítimo. Entre ellos tenemos a otro heredero que ha sido instituido por el testamento, a herederos forzosos perjudicados y los representantes legales de los mismos. Prescripción de la acción. La prescripción de la acción la vamos a encontrar en el artículo 1125 del Código Civil, que es la declaración judicial de la capacidad. Lo que nos dice este artículo es lo siguiente. La declaración judicial del incapaz debe promoverse por el interesado legítimo, dentro de los 2 años desde el momento de la posesión de la herencia. Quedarán salvados los contratos que en el interín hubiesen sido afectados a los bienes, si es que otro contratante obró de buena fe. Parágrafo 2. El incapaz, en todo caso, resarcirá a los otros herederos por los daños causados. ¿Pero qué nos quiere decir este artículo? Lo vamos a poner en este resumen esquemático. Nos dice, la incapacidad para heredar no va a operar automáticamente, sino que debe ser realizado judicialmente. ¿Quiénes pueden pedir esta nulidad? Los interesados legítimos, que los hemos mencionado. ¿Cuál es el plazo para accionar? Debe accionarse 2 años, tienen un plazo de 2 años desde el momento en que tiene la posesión de los bienes heredados. ¿Cuál es la consecuencia de no accionar? Es la caducidad. Es nula la nulidad caduca, lo que significa que el heredero incapaz va a poder conservar los bienes. La excepción dice que los contratos a terceros de buena fe no son afectados y hay una responsabilidad al incapaz. ¿Pero a qué se refiere esta excepción? Si un incapaz ha heredado una casa, por ejemplo, y en este tramo de los 2 años, la esposa vende esta casa y el tercero que ha comprado no sabía y ha obrado de buena fe, entonces ese contrato se respeta. Pero hay una responsabilidad del incapaz, que es resarcir los daños a los otros herederos. Y eso sería todo, doctora. Ya, perfecto. Quiero hacer unas aclaraciones antes de que pasen a su actividad en los siguientes puntos. Si ustedes se van a partir del artículo 1118, por favor, en sus códigos. Ya. Bien, se van a dar cuenta lo siguiente. Sus compañeros lo que han hecho en esta exposición es desarrollar, transitar por los siguientes artículos. Les han hablado del 1118, que es la capacidad para testar. Luego les han hablado del artículo 1119, quiénes son incapaces para testar. No hay mucho que cuestionar en estos artículos porque la ley en realidad es muy puntual acá y nos dice quiénes pueden testar y quiénes no, quienes definitivamente no están permitidos.
sobre todo aquellos que son menores de edad, que no han llegado a la edad de los 16 años, los que son interdictos, y esto se entiende hasta por sentido común. Si tenemos una persona que está afectada en sus sentidos por algún problema mental, difícilmente esa va a tener la lucidez y la capacidad para poder disponer en un acto de última voluntad. Y eso es obvio, completamente obvio, ¿no? En otras personas se les presentará dificultades que son físicas, biológicas, como estamos diciendo, de los sordomudos, aquellos que no pueden o no saben leer o escribir. La capacidad para recibir por testamento, en el artículo 1121 nos habla de una regla general que han indicado sus compañeros, pero luego en el artículo 1122 tenemos a incapaces para recibir por testamento, es decir, los que no pueden convertirse en herederos testamentarios son los que no han nacido, obviamente los que no están concebidos al morir el testador. Los indicios y desheredados hemos llevado 2 capítulos diseñados a la desheredación y la indignidad. Las instituciones, es decir, las personas jurídicas que no han completado su trámite de la personería, que los reconozca como tal. El notario y los testigos del testamento, esto es obvio porque son parte de la conformación de ese testamento, que intervenga un notario, como vamos a ver en la siguiente clase, que intervengan también testigos. Llamaría a la duda de la legalidad y legitimidad de ese testamento si resulta que el notario, que no tiene nada que ver con nosotros, aparezca siendo él recibiendo algo en ese testamento. Convocaría la duda porque ahí habría la suposición de que ese testador ha sido inducido por seguramente alguna presión que ha existido de uno de los testigos o del notario probablemente, ¿no? Entonces, se entiende esto dentro de ese margen. También nos habla del médico o el ministro de culto, que terminemos dejándole todo nuestro dinero testamento al pastor de la iglesia, por ejemplo. Por eso es que no están permitidos o no están autorizados para recibir por testamento. Pero acá hay un detalle que la ley es muy útil que ustedes consideren y que el grupo probablemente no ha explotado de lleno. ¿Quiénes son las personas interpuestas? Vamos a leer el artículo 1123. ¿Quién puede leer, por favor, el 1123? Léemelo, Ana Belén. Artículo 1123. Personas interpuestas. Parágrafo primero. Toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, aun cuando se haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso y se haya hecho bajo el nombre de personas interpuestas. Son reputadas personas interpuestas para este texto los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y los hermanos de la persona incapaz, salvando los casos contemplados en el artículo precedente. Parágrafo segundo. Las personas interpuestas deberán devolver los frutos percibidos de los bienes desde que entraron en posesión de ellos. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá o por qué el legislador ha dejado esta previsión? Y aparentemente habría una forma de contraste en este artículo si no se han dado cuenta. Persona interpuesta significa que yo pongo a otra persona en sustitución del incapaz para generar la apariencia de que le estoy dejando la herencia a esa persona interpuesta, ¿ya? A ese se llama el interpuesto, a ese que ocupa eventualmente un lugar, pero no es en realidad el beneficiado de la herencia. Pero si ustedes han seguido con detalle la lectura, podrán darse cuenta de que acá se genera una aparente contradicción. Fíjense, primero dice, toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula. Yo, si voy a hacer un testamento, no podría en mi testamento, de hecho, indicar, y para esta persona que tiene una incapacidad mental, que tiene alguna
que es algún psicópata, yo no le puedo dejar en el testamento. No puedo decir se va a quedar con la casa, se va a quedar con el auto. No puedo dejarle en testamento. Si yo hago una disposición de esta naturaleza, el testamento de por sí es nulo. ¿Quién va a demandar la nulidad? Por supuesto que van a demandar la nulidad los interesados. Luego, el grupo que le toque hablar de la nulidad, que creo que es el de Cristian, van a encargarse de indicarnos cuál es el procedimiento de la nulidad y además que hay un tiempo breve para demandar la nulidad. ¿De acuerdo? Pero ya acá se adelanta este artículo 1123, nos dice, si en el testamento encontramos una disposición en favor de un incapaz, esta no se cumple, no es válida, pierde su efecto. Pero ¿qué puede pasar? Y acá dice, aun cuando se haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso. Si ustedes se ubican bien, ahí generaría una interpretación, una dificultad en la interpretación, porque dice, aún hubiera un contrato oneroso. A ver, si en un testamento yo lo pongo a una determinada persona que tiene un problema mental, la pongo en el testamento como beneficiaria, ese testamento no tiene validez. Entonces, ¿en qué momento, de qué manera utilizaría esa persona interpósita? ¿Se dan cuenta cuál sería la situación? La situación es la siguiente, se envuelve otra figura. ¿Qué tendría que pasar? Yo sé, por ejemplo, que tengo un hijo psicópata, vamos a imaginar. No le voy a poder dejar a él por testamento, porque ya me ha dicho el abogado que eso es nulo, ¿no? No puedo hacerle una transferencia directa, adelantándole, porque es incapaz, tampoco puedo firmar con él un contrato. ¿Qué hago? Si esa incapacidad se hubiera presentado, o sea, de manera posterior por ejemplo, al desarrollo o a la celebración de su matrimonio, ha tenido un periodo de un matrimonio válido, tiene la esposa que lo cuida porque es una persona, imagínense una esquizofrenia. La esquizofrenia puede resultar o emerger no siempre en un momento inicial de la persona, puede ser en cualquier momento, por cualquier evento se puede desatar la esquizofrenia. Entonces, imaginemos que esta persona esquizofrénica y está casada, ya tiene hijos, entonces yo soy el padre y decido, para resguardar y para ayudarlo, un poco para beneficiarlo en relación al resto de sus hermanos que no tienen ningún problema, le digo, voy a venderte la casa, pero la voy a vender a su esposa. Con mi yerna, vamos a decir esto, quedo de hacer el contrato de una transferencia como si ella me estuviera comprando la casa. Hasta ahí parece todo regular, se puede hacer una transferencia, si ella tiene dinero, me compra la casa, no hay ningún problema. Hasta ahí ni siquiera habría un problema de nulidad, si ustedes se dan cuenta. ¿A qué apunta acá el legislador? Al hecho de que yo, en un descargo de conciencia, agarro mi testamento y digo, por los problemas mentales en los que estaba atravesando mi hijo, en este testamento declaro que en realidad hice una venta a mi nuera, le hice una venta a mi nuera, pero en realidad el bien es completamente para mi hijo, para que él no se quede desamparado y forma parte de mi voluntad que se conozca este hecho para que la viuda no haga en el futuro ningún acto de disposición que vaya en contra de los intereses de mi hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí va a quedar la prueba de que se ha utilizado una interpósita persona y de que no ha sido un negocio oneroso de una venta regular. Entonces, aunque yo diga eso en mi testamento, eso también es nulo. Porque en el caso de un incapaz, ni siquiera puedo utilizar esa alternativa. Simplemente para el incapaz utilizamos la vía, no sé si se acuerdan ustedes, de la sucesión mixta. Para el incapaz vamos a hacer que se apliquen las reglas de la legislación del Código Civil en la sucesión legal. Se le nombrará previamente un tutor, un curador y
se le dará a ese tutor los bienes que le corresponden a ese interdicto, a esa persona incapaz. Ese interdicto tendrá que darnos cuenta de cómo está administrando esos bienes en favor del incapaz y en favor de las personas que están lúcidas y que no tienen ningún problema que afecte su capacidad. Lógicamente sí puedo dejarles un testamento indicando eso. Puedo en el testamento, no sería inválido que diga la siguiente determinación la asumo en función de la incapacidad de mi hijo y por tanto los bienes que le corresponden dentro de la sucesión se manejarán rigurosamente dentro de los cánones que establece la legislación o la sucesión legal. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere la utilización de cuando habla de interpósita persona. ¿Qué quiere decir? Que lo que la ley no quiere es que existan formas de engaño, porque la persona incapaz frente a todos debe ser protegida. Y al utilizar estas formas de transferencia o venta, de alguna manera podemos llegar a afectar los derechos de ese incapaz, porque después esa persona que aparece como aparente comprador, por ejemplo, la yerna o el hijo, luego no va a responder como debería ser ese compromiso que tenía de cuidar a esa persona enferma, insana. Agarra esa casa, ese lote y la vende, le hace una transferencia y después, ¿cómo damos cuenta de ese patrimonio que ha perdido el incapaz? Ese es el trasfondo de este artículo. ¿Bien? Ahora sí, por favor, el grupo explíquenos cuál es la actividad, desarrollenla por favor, pero era necesario hacer esta aclaración. Bueno, el juego consiste en armar el dado. En esta parte necesitamos su ayuda, doctora. Usted hace el dado y el número que salga va a contar desde la primera fila y le toque el número y va a aceptar la pregunta. Tiene 5 segundos de tiempo para responder. En caso que no responda, tiene la oportunidad otra. Ya, si han entendido entonces, el juego de su compañero es número que sale, contamos desde la fila, menos a los integrantes del grupo, por supuesto. Al que le toque, saca el bolo de la pregunta, no sabe y inmediatamente el que escuche del curso levanta la mano y responde. Para que le demos orden, para que no todos estén cantando como pajarillos al mismo tiempo, ¿ya? Bien, empezamos. 1, 2, 3. A ver, la pregunta. ¿Qué sucede con los bienes recibidos por personas interpuestas en virtud de un testamento simulado? Una vez más. ¿Qué sucede con los bienes recibidos por personas interpuestas en virtud de un testamento simulado? 1, 2, 3, 4, 5. Esta persona tiene que devolverlo según el parágrafo 2. Tiene que devolverlo de la posesión. Ya, siguiente. Le cuenta 3. 1, 2, 3. Una vez más, una vez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Compañero por allá. Mira por allá. A ver, dice, mencione un requisito fundamental para tener la capacidad de testar. Un requisito fundamental para tener la capacidad. 1, La 2, salud mental y capacidad 4, 5. intelectual. Estoy
Está bien, salud mental y capacidad. Uno, dos, tres. La compañera. Uno. A ver, la pregunta. ¿Puede un testamento hecho por menor de 16 años ser ratificado después de cumplir 18 años? ¿Puede un testamento hecho por menor de 16 años ser ratificado después de cumplir 18 años? ¿Puede? ¿No puede? ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Alímense para la ¿Está respuesta. bien? Ahí está la... No podría porque justamente dice los sujetos incapaces para comunicar, digamos que son los menores de 16 años, por tanto no podría. Tiene 16. Si quiere 16, es válido. A ver, una vez más. A ver, ¿puede un testamento hecho por un menor de 16 años ser ratificado después de cumplir 18 años? Es decir, que tenga... Era menor de 16 años. Y esa persona no era incapaz. Menor de 16. ¿Cuál era el truco de su pregunta? ¿O se han equivocado? Pasaremos a otra. Ya está, descártenla. Cuatro. 1, 2, 3, 4. El compañero. Ya, a ver, ¿qué artículo del Código Civil regula la capacidad especial para testar en menores? ¿Qué artículo del Código Civil regula la capacidad especial para testar en menores? 1, 2, 3. ¿Está bien? No. Levante la mano. 1119. ¿Hay una respuesta? Ya, contestar. La señorita está bien. Levanten la mano. Si saben, por favor, levántense. Si responden todos, no identificamos quién verdaderamente ha dado la respuesta. 1, 2. A ver, ¿qué sucede si el testador tenía una intención judicial declarada? Interdicción, perdón. ¿Qué sucede si el testador tenía una interdicción judicial declarada? ¿Quién ha dicho por allá incapaz? Exacto, es incapaz. Pero no son humanos. Tienen que levantarse. Allá ya está. ¿Y cuánto nos queda? Quedan 3. Dos. ¿Quién puede iniciar la acción de declaración de la incapacidad? ¿Quién puede iniciar la acción de declaración de la
Van a levantar su mano. Allá Titi. Cualquier persona interesada. ¿Ha respondido ya? Mickey Mouse, por Sí, o ya no hay premio. Solo los mayores de 16 años con capacidad especial. A ver, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para la capacidad de testar? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para la capacidad de testar? Levanten la mano. ¿Y terminamos? Listo, gracias. Hemos dicho que este jueves vamos a realizar dos grupos de trabajo. El grupo que le... ¿Cuál es el grupo 3? ¿Quién tiene el grupo 3? Ustedes son del testamento especiales, ¿empiezan con testamento especiales? Sí, testamento abierto y cerrado. Y después del testamento abierto y cerrado, ya. Entonces el pueblo los espero antes de que se vayan a leer la lista de asistencia para la la lista, por favor. No están